Thank you. God is good all the time. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz y en mis triunfos su gloria veré. Y algún día, en vez de una cruz, es para ti, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma, la Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Alábale, alábale. Alábale porque Él está en este lugar. Oh sí. Gracias, Señor. Esfuérzate y sé valiente para obtener esa corona. Es para ti, es para mí.
Aleluya. Más fuerte, aleluya, para Cristo. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús me dará. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gracias, Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les habla la pastora Reina Navarro del Templo La Puerta Hermosa aquí en México. Voy a traerles un mensaje, como es de todos sabidos que tenemos un día especial hoy viernes, que le llamamos un Viernes Santo, un viernes de crucifixión, en el que recordamos nosotros el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy voy a recordar algunas cosas antes de leer algunos pasajes, porque pues yo creo que los pasajes bíblicos más conocidos en este tiempo es obviamente el relato de la crucifixión de Jesús. Y recordando los sufrimientos de Jesús, pues les voy a invitar que incline su rostro ahí donde está y elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque nada estaría perfecto si tú no estás con nosotros y nos diriges en este sermón para que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto y germine, Señor, y tú puedas, Señor, alcanzar, refrescar, Señor, y rescatar muchas personas que están perdidas, muchas almas que están perdidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues voy a entrar a hacer un recordatorio de los sufrimientos de Cristo antes de entrar al sermón de las 7 palabras. Y usted en su casa, si usted tiene Biblia, pues puede ir, solamente voy a ir dando algunas citas para manera de introducción en esta sermón de las 7 palabras. Mire, la crucifixión de Jesús como la resurrección son 2 eventos importantes en toda la raza humana. Por eso la muerte de Cristo, que Él murió para la salvación de toda la raza humana, es de suma importancia. Lo hablan los 4 evangelios del Nuevo Testamento acerca de la crucifixión, y estos autores nos dan relatos gráficos de las antiguas prácticas romanas. Y voy a narrarle algunos eventos acerca de la crucifixión. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, como lo narra Marcos. Soportó 6 juicios, 3 de líderes judíos y 3 de los romanos. Sobrevivió dolorosas golpizas, flagelaciones, burlas. Sobrevivió que fue delante de Pilato, delante de los líderes religiosos. Pilato hizo golpear a Jesús y no conforme con eso, los líderes religiosos no estuvieron conformes hasta que lo entregaron para ser crucificado. Los soldados hicieron burla poniéndole una capa púrpura y una corona de espinas. Jesús fue crucificado en el lugar que llamado Gólgota, que quiere decir el lugar de la calavera. Así que cuando nosotros recordamos todo lo que nuestro Dios hizo por nosotros, hoy este día celebramos la victoria sobre el pecado, celebramos este día nuestra salvación en la cruz del Calvario y celebramos todo aquello que nos mueve a adorar a nuestro Dios. Por eso entonamos esos cantos que han inspirado a innumerables
himnólogos que ha habido a través de la historia, como la cruz no será más pesada, en el monte Calvario estaba una cruz. Son cantos llenos de riqueza espiritual. Las 7 palabras que nosotros conocemos fueron 7 breves frases, pero que tienen una riqueza incalculable que ha inspirado a mucha gente a hacer cantos, escritos. Y en base a esta reflexión que tenemos de las 7 palabras, encontramos una belleza tan grande en ese tiempo y en este tiempo todavía, en que la oscuridad del pecado está sobre este universo. Podemos refugiarnos en la palabra y en las palabras de Dios, en cómo nuestro Dios, en el dolor y en la tristeza y en la angustia, no pensó solamente en Él, sino la preocupación, la sensibilidad que nuestro Dios tiene hacia su prójimo. Lo más natural cuando vemos a una persona que está muriendo, pues es pensar, los que estamos cerca de Él, que lo que importa es Él. Pero incluso si mueren de una enfermedad terrible o muere porque es condenado a muerte, pero nosotros podemos entender que ahí en la cruz del Calvario ocurre exactamente lo contrario. Jesús se olvida de sí mismo y de sus necesidades para centrarse en por qué Él fue a la cruz del Calvario. No le importó que fueran sus enemigos, lo estuvieran ahí torturando. No le importó que fue levantado en la cruz y a su lado pusieron ahí 2 malhechores. La preocupación de Él siempre fue su prójimo. Cuando Él habló acerca del reino de los cielos, nos habló acerca de nuestros deberes que teníamos que tener hacia Él y hacia nuestro prójimo. Por eso yo les invito a que vaya conmigo y entremos a la primera palabra que tenemos para este día. Y ahí se encuentra en Lucas 23:34. Cuando el Señor dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta es la primera palabra, la primera frase que el Señor dijo ahí en la cruz del Calvario, cuando estaba siendo torturado. Jesús muere y está en la cruz perdonando. Ahí era importante y es importante, y era importante para Jesús que nosotros entendiéramos que Él en la cruz nos estaba perdonando a todos nosotros, tal como el ángel Gabriel se lo dijo a María: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a sus pueblos de sus pecados. La petición del perdón. Padre está intercediendo en la cruz por nosotros los pecadores. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Estas palabras de perdón no fueron solamente para la gente que lo estaba rodeando, para las autoridades religiosas, para los soldados, para los que lo estaban injuriando, sino para todo ser humano. Como dijo Isaías en todo el capítulo 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahí está haciendo la primera palabra, es una palabra de petición, de perdón. Y no solamente este perdón nos alcanza a nosotros, sino a todo ser humano. Miren lo que dice Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños
y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Aunque hemos sido enemigos de Jesús, Jesús está rogando al Padre por nosotros, por ti y por mí. Déjame decirte a ti que me estás escuchando, que ahí en la cruz del Calvario recordamos que también hay perdón para ti. Jesús ruega al Padre, perdónanos. Porque a ti que estás consciente que has pecado, puedes orar, pedir al Señor que te perdone, porque ya Jesucristo intercedió por ti. Agárrate de esa petición de perdón y dile al Señor que te perdone. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo, a perdonar a los que nos ofenden. Entrando en la segunda palabra que el Señor Jesús, ahí en la cruz, cuando dice la palabra de Dios, que había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Se lo pusieron por burla, pero no solamente Jesús es el Rey de los judíos, es el Rey de todos aquellos que le entregan su corazón a Cristo. Es el Rey de todo lo que hizo, porque Él es el dueño de la creación, es el dueño de todas las cosas. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero ahí en esta segunda palabra es también, no es una petición, es una palabra de salvación para aquellos que estaban ahí en la cruz del Calvario. Había unos malhechores que estaban ahí. Mire, dice la Biblia, uno de los malhechores que estaba colgando le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahí en el dolor, ahí en la tristeza, ahí con los rayos del sol, ahí deshidratado porque lo habían llevado desde la noche anterior, con la finalidad, no había dormido, ahí exclama estas palabras que le dice uno de los malhechores: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la palabra, la segunda palabra es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ahí fue colgado en la cruz, acompañado de dos desconocidos, que probablemente nunca les había interesado saber de Jesús. Si es que lo conocieron, si es que oyeron cuando él predicaba, probablemente estos dos malhechores ni siquiera habían cruzado palabras. Esta es una historia muy conocida, que estando en las puertas de la muerte, uno de ellos tiene temor de Dios y le ruega: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús fue inmediata. No le dijo mañana, pasado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto nos recuerda que todos podemos ser salvos. Jesucristo en la cruz del Calvario abrió el camino cuando Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si a usted le han contado que hay otro medio para entrar al cielo, mis amados, déjeme decirle que no hay otro medio. Sálvese. Usted ahora que entiende esta palabra, todos podemos ser salvos. Si le pides al Señor con todo tu corazón, desde lo profundo de tu corazón, con humildad, así como lo reconoció el ladrón que estaba en la cruz, que les dijo: nosotros a la verdad no temes a Dios en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, pero porque recibimos lo merecido. Pero ahí este hombre, listo para tener una muerte eterna, encontró el paraíso que el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso.
Pero le rogó con toda humildad, pero también le quiero decir que el otro malhechor, estando a la puerta de la muerte, se perdió. ¿Por qué? Porque en el hecho de su muerte lo injurió. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto nos habla de los dos tipos de personas que mueren. Algunos mueren y ni en la misma muerte se arrepientan, sabiendo que van. Usted si me escucha, si le llega este video por ahí donde está, cierre sus ojos y encomiéndese a Dios, porque esta segunda palabra es una palabra salvadora que el Señor le dijo a uno de los malhechores. Todos somos pecadores, todos hemos pecado, pero ¿sabe qué? Todos podemos ser salvos. Todos podemos ser salvos. Sea usted sabio, como este malhechor que estaba en la cruz, que dijo: acuérdate de mí. Tuvo unas palabras, se arrepintió, reconoció y se arrepintió en su corazón. Qué bonitas palabras. Que Jesucristo, aún en el hecho de su muerte, en lugar de pensar en sus propias necesidades, pensó en su prójimo, pensó en nosotros, que no había otra manera de que nosotros fuéramos salvos. Gracias a Dios que yo hace mucho tiempo me entregué a Jesucristo y no me arrepiento de haberle conocido como mi Salvador. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Usted que me escucha, busque al Señor, arrepiéntese, cambie el rumbo de su vida por medio de Jesucristo. Todos podemos ser salvos y el Señor es un Dios maravilloso que está listo para perdonarle mientras hay vida. Después de la muerte ya no hay salvación para nadie. Y quiero recordarles también que el Señor ahí en la cruz del Calvario exclamó otra de las palabras. Y ahí se encuentra en Juan capítulo 19, verso 26. Dice que al ver Jesús a su madre y a Juan y al discípulo que él amaba, volteó y le dijo a María, que estaba siendo traspasada como madre por ver el dolor inmenso que causa ver un hijo que está muriendo. Y voltea con ella y le dice: madre, mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo amado, al apóstol San Juan: hijo, he ahí tu madre. Y esta es la tercera palabra. Es una palabra de protección humana. Cuando Jesús vio a su madre, dijo al discípulo, que era Juan: he aquí tu madre. Desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Aunque María fue su madre humanamente, porque San Juan nos dice, cuando Jesús hace la oración de intercesión en San Juan 17, ahora Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús ya existía, vino, se encarnó y nació, y se encarnó en el vientre de María para nacer y cumplir así el propósito de humanarse e ir a la cruz del Calvario. Pero estoy diciendo que esa es una palabra de protección humana. Y es muy significativo, porque nos da un ejemplo a los seres humanos. ¿Cuántos seres humanos hay en este mundo que son muy amorosos con su familia, con sus padres, con su madre? Él no estaba pensando que iba a morir ya, él estaba pensando en la gente, en su prójimo, en su familia, en los suyos, en los discípulos, en todos los seres humanos. Por eso es una palabra de protección humana. Él sabía que, pues para ese tiempo, sabía que Jesús no se podía olvidar de María. María estaba destrozada. Con seguridad dice la historia que para ese tiempo María ya era viuda. Era el Cristo divino.
Y era el Cristo humano ahí, no olvidándose de las necesidades de la protección. Y qué importante, es una profunda preocupación por el ser humano. Y les digo, hermanos, que estamos viviendo los últimos días. Nos dice la palabra de Dios. Hoy hay padres y hay madres, hay seres que el Señor dice que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismo más que de Dios. Y habrá hombres sin afecto natural. Pierden el afecto natural, la compasión humana hacia su familia, hacia los hijos. Hay una depravación tremenda. Ya no se respeta a los ancianos, ya no se respeta a los niños, ya todo. Se tienen que preocupar por sí mismos, pero Jesús, parece que estas palabras fueran dicho hoy mismo. Y la preocupación por María. Y qué bueno cuando hay gente que tiene amor para los adultos mayores, para los niños. Se compadece de la necesidad de la gente. Hoy hay mucha necesidad, pero la mayor necesidad está en el corazón del hombre. Inmediatamente dice la palabra de Dios en Juan 13:23, que inmediatamente Juan la recibió en su casa. Qué bonito. De forma inmediata cumplió la petición. Y dice la Biblia, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hay gente, hay hijos que no se preocupan de sus padres. Pero también es importante que si usted está joven, vaya preocupándose. Aquí no, en la tierra no es el reino de los cielos, pero vaya preocupándose también cómo quiere pasar su vejez. Esa fue la tercera palabra. Tengamos cuidado, Dios encomendó que nos amáramos los unos a los otros. Y cuando nos amamos, pues vamos a hacer un bien al prójimo. Y es importante que entendamos que dice la Biblia que lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, hagamos nosotros con ellos. Y llegamos a la cuarta palabra, ahí en Mateo 27:46. Dice que hubo oscuridad sobre la tierra. El velo del templo se rasgó. Que hubo oscuridad. Se oscureció. Y es en cuanto él exclama esta siguiente palabra, la cuarta palabra que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una palabra de un sentimiento de abandono. Es una palabra de que mueven los sentimientos humanos de abandono. ¿Cuántos? Usted que ha perdido un ser querido, de alguna manera sabe que le hace falta algo. Usted que ha perdido, que ha sentido la soledad. Es un sentimiento de lejanía. Pero mire, déjeme decirle una cosa. Le pueden fallar sus hijos. Puede perder sus hijos. Y puede sentir usted lo lejano, que ya no los puede volver a ver. Quizás estar en otra ciudad o en otro país y le duele, tiene el dolor de la soledad. Puede tener familia, el esposo, la esposa, lo ha dejado y usted tiene un dejo de soledad, de abandono. Pero eso se puede arreglar. Pero el abandono que el Señor estaba sintiendo, mire, lo abandonaron sus discípulos, no estaban ahí. Tal vez por miedo, por temor, lo abandonaron. Los que dijeron, estaré contigo hasta la muerte, no estaban ahí. El mundo entero lo había abandonado. Usted puede sentir quizás que le quiten el trabajo, quizás que no tiene para comer hoy en día. Puede sentirse abandonado,
puede sentirse solo, pero no hay más soledad, más horrenda que la soledad del pecado que lo separa de Dios. Yo se lo estoy diciendo, porque yo fui un adolescente que sentí, nuestros padres tuvieron en su tiempo todo, pero pude sentir la soledad de abandono. Cuando el pecado está en tu corazón y en tu vida, no puede haber mayor infierno de separación de Dios que el pecado. Jesús cumplió la profecía del Salmo 22 cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo quería tener contacto y comunión con el Padre, pero en ese tiempo se cumplieron las palabras de Isaías que dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre tuvo que dejarlo porque el Padre no podía tener contacto con el pecado. Jesucristo estaba llevando el pecado de todos nosotros, que el Hijo estaba llevando ahí en la cruz del Calvario. Todos. Jesucristo es el único que nos puede entender y nos puede comprender. Él llevó, si sabe lo que es el abandono. A veces nosotros decimos: nadie me comprende, nadie me entiende, nadie sabe por lo que estoy pasando. Déjeme decirle en esta tarde que Jesucristo sí lo entiende. Cuando usted sepa que no hay mayor abandono que el de Dios, refúgiese. Lo único, Jesús dijo: no temas al que mata el cuerpo, pero el alma no puede matar. Teme a aquel que puede llevar tu alma al infierno, que es el pecado. Jesucristo llevó el pecado a nosotros, como dice Corintios, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino que vivan para Él, que murió y resucitó por todos nosotros. Y voy a llegar, mis amados hermanos, a la quinta palabra. Y esta quinta palabra habla la palabra de Dios aquí en esta quinta palabra. Jesús, después de exclamar que tuvo sed, dice que vino un soldado y le trae un hisopo con vinagre y se lo puso como una manera de burla, mas él no lo tomó. Él tenía sed. La sed es una palabra de una necesidad natural. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Jesús dijo: si un vaso de agua tú dieres a uno de mis hijos, hay recompensa por ese vaso de agua. Antes era muy común pedir un vaso de agua cuando el caminante iba por la calle. La gente estaba lista. Hoy no, y les dicen: vaya a comprar ahí una botella de agua. Pero estoy recordando porque hay pequeñas cosas que a veces se pierden. Era una necesidad, después de Jesucristo, cumplir y suplir las necesidades del prójimo. Ahora piensa en sus propias necesidades. Tengo sed, sed tengo. Jesucristo, que en el principio dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El que hizo esos mares ahora tiene sed. Y nadie le llevó ni un vaso de agua. El que le dijo a la mujer samaritana: mira, mujer, si supieras el don que hay en mí, y quién es el que te dice dame de beber, tú me pedirías y yo te daría agua, y sería tu corazón y tu vida una fuente que salte para vida eterna. Él dice ahora: tengo sed. Nosotros podemos saciar un poco su sed. ¿Sabe qué? Él, como nuestro Padre Celestial, no tiene mayor privilegio
mayor gozo de saber que sus hijos andamos en la verdad. Porque Él es la fuente que salta para vida eterna. Tengo sed. Esta es la quinta palabra. Él no tiene necesidad de nada, pero en ese momento su necesidad era natural. Estaba deshidratado, estaba ya muriendo, agonizando, y no había nadie. No hubo el ser humano. Le llevaron un hisopo con vinagre, pero Él no lo bebió. Hermanos, pero Dios es un Dios maravilloso que suple nuestras necesidades también, aunque sean necesidades naturales. Él suple hasta las pequeñas cosas cuando nosotros estamos en su camino y clamamos a Él. Voy a ir por la sexta palabra. Y dice la sexta palabra en San Juan 19:30. Cuando Jesús le ofrecieron el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Todo está consumado. Esta es una palabra cuando alguien empieza un trabajo, cuando alguien empieza una obra, cuando alguien empieza algo que va a hacer, y qué satisfacción se siente en el alma cuando terminas. O qué importante cuando el joven empieza una carrera que sabe que le va a durar varios años. Cuando termina puede decir: pues ya lo terminé. Esta palabra es una palabra de victoria. Palabra de victoria. Sí se pudo. Estaba concluyendo la misión, la obra redentora de Jesucristo, que Él empezó ahí en la cruz del Calvario, que Él empezó y que llegó ahí cuando Él oraba un día antes y dice: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como tú, sino sea como yo. La obra redentora ahí estaba culminando en la cruz del Calvario. Y nos estaba dando por concluida la misión de la redención de toda la raza humana. Era el sello de garantía de que todos nosotros podemos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Llegará un día que Él volverá por los redimidos y decir: mira, Padre, yo los gané, son míos, los redimí. Un día el Señor Jesús dijo, antes de ascender, dijo en San Juan 14, del 1 al 2: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Allá está preparando las moradas eternas, porque quiero que cuando yo venga, los tomaré a mí mismo, y quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Mira, me imagino las palabras del Señor Jesús: mira, Padre, yo los gané, yo los redimí, estos son míos. Quiero decirles, mis amados, que no todo el tiempo será de sufrimiento. Si estamos en Cristo, aunque pasemos luchas, dificultades, como esto que estamos pasando, esta pandemia, de todo esto, Dios tiene control. Y Dios es bueno. Le está dando oportunidad a la raza humana que volteemos hacia arriba y nos recordemos, porque a veces vivimos la vida tan aprisa y se nos olvida que nuestro tiempo en esta tierra está por terminar. No todo es de lucha, no todo es. Si estamos en Cristo, un día tendremos la victoria. Tarde o temprano, los creyentes seremos cambiados, perdonados por el Señor mientras que tengamos vida. No todo es para siempre, excepto el amor. Dice que cuando estemos allá, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mis amados, estas frases que estamos escuchando
de la palabra de Dios y que les estoy explicando este día, hermanos, vamos llegando, concluyendo con la última palabra, la número 7. Dice que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Finalmente, Él entrega su vida al Padre, esa vida humana, porque Él siempre ha existido, ahí nadie lo hizo. Y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Finalmente, Él se deja en las manos del Padre. Termina la lucha, termina la prueba, se deja caer en las manos amorosas de nuestro Padre. Y esto nos recuerda a cada uno de nosotros que así como nosotros tuvimos un Hacedor, así como nosotros tenemos un Dios, así como nos entregamos a Cristo, le hemos entregado, nos debemos de entregar, una entrega completa. Él lo quiere todo o nada. No le gusta la vida a medias. Tenemos que respirar, tenemos que vivir, tenemos que ser guiados, ayudados por Dios. Él debe de ser el primero en nuestra vida. Él está allí, hermanos, antes de que nosotros amanezcamos. Él ya está allí. Antes de que anochezca, Él ya está allí. Él ya está listo para ayudarnos, para bendecirnos, pero para guardarnos. Por eso es importante al levantarnos y al acostarnos, encomendarnos siempre nuestra vida a nuestro Dios para ser guiados por Dios. Él nos habla que no podemos hacer lo que queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos. Dios le da al hombre lo que necesita, no lo que nosotros queremos. Hay que movernos por la palabra. Hay que nosotros también, un día terminaremos nuestra carrera en esta tierra. Y si nos encomendamos a Él, estaremos tranquilos en las luchas y en las pruebas, pues Dios pelea por nosotros. Así es que es un tipo de vida de pruebas, de luchas, pero es un tipo de vida maravilloso, caminar en los pasos que caminó el Señor. Ahí donde está usted, que me ha escuchado este sermón, cierre sus ojos y dígale al Señor, reflexione, piense. Yo creo que tenemos que pensar en lo que hemos estado haciendo en este tiempo. Esta pandemia no es una casualidad. Dios lo ha permitido. Los hombres no tienen el control. Dios lo ha permitido porque de todo esto viene algo muy bueno. Usted que está en su casa, no es una necesidad la comida, no es una necesidad el techo, no es una necesidad el vestido. Es una necesidad natural, pero no es una necesidad tan grande. La mayor necesidad que usted tiene es que usted necesita a Cristo como su Salvador. Esa es la mayor necesidad, que no nos podemos ir de este mundo sin arreglar nuestras cuentas con el Señor. Y Dios nos ama porque nos habla con amor. Los que están en sus casas ahí encerrados, los que están y que salen con temor, salgan, estés en su casa. Si tiene que salir, salga, pero acuérdese que nuestra vida está en las manos de Dios. Arregle sus cuentas con el Señor, cierre sus ojos y oremos al Señor. Qué bueno eres, nuestro Padre. Qué bueno eres, mi Señor, porque eres maravilloso y nos hablas con amor. De seguro y estoy segura que ahí en la cruz estabas con tanto amor, como dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias, Señor, por ese amor, por tu Hijo Jesucristo, por ese sacrificio, Señor, que es el que nos lleva ahora a adorarte, a glorificarte, a cantarte, Señor, a venir a tus plantas y traer todas nuestras pruebas y nuestros temores, Señor. Gracias, el Señor me los bendiga, Dios los guarde. Amén.